Bien, hemos venido estudiando la serie de Regreso al Futuro. Y esta serie se basa en el libro de Apocalipsis. El primer sermón le titulé La revelación de Jesucristo, parte 1. Hoy vamos a ver la parte 2. Y el sermón anterior estuvimos hablando de características de una verdadera o genuina iglesia de Cristo. Hoy vamos a estar estudiando a partir del versículo 9. Inicia el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 1. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Como hablamos en el sermón anterior, Juan se encontraba exiliado en la isla griega de Patmos por causa de su predicación del Evangelio. El sermón pasado nos dedicamos al versículo 9 y el versículo 10 nos dice que estaba él en el Espíritu. Esta descripción de estar en el Espíritu hace referencia a un estado sobrenatural. No estaba dormido, o sea que no fue un sueño, estaba despierto y Dios le lleva a un estado espiritual especial en el cual él va a tener acceso a unas visiones únicas. Y precisamente la visión más especial que él ve es el Cristo glorificado, del cual vamos a hablar hoy. Así que está en un estado sobrenatural común entre los profetas. Es el mismo estado que menciona Ezequiel cuando ve algunas de esas visiones magníficas. Dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y habíamos hablado en el sermón pasado que el día del Señor era simplemente el domingo. Así que el domingo se encontraba, un domingo, Juan, y Dios le lleva a un estado espiritual especial en el cual puede tener acceso a estas visiones maravillosas. De repente dice aquí que oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Esta voz con sonido de trompeta trae a la memoria de cualquier judío la voz que Moisés escuchó o el sonido que Moisés escuchó cuando Jehová, el Dios de la Biblia, se reveló a sí mismo en el monte Sinaí. Éxodo 19:16 dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. El versículo 19 de Éxodo 19 dice: el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Versículo 20: el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Así que esta voz de trompeta de Apocalipsis capítulo 1 trae a la mente esa trompeta, ese sonido de trompeta que se escuchó en el monte Sinaí cuando Dios estaba afirmando a Moisés como su profeta asignado. Hebreos 12:19 también hace alusión al sonido de trompeta que se oyó en el monte Sinaí. Y es posible que esta voz como de sonido de trompeta no fuera Cristo, sino el ángel anunciado en el versículo 1. Recuerde que en el versículo 1 inicia el libro diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No es la voz de Cristo, creo yo, porque la voz de Cristo se describe en el versículo 15 que vamos a ver al final. Adicionalmente, el capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, o sea, viene otra visión a Juan, y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, la primera voz que Juan escuchó en el libro de Apocalipsis es de la que estamos leyendo, la voz como de trompeta. Así que el versículo 4 hace alusión al capítulo 1, la voz de trompeta, y dice: y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces en el capítulo 4, versículo 1, el ángel llama a Juan en ese estado espiritual y le dice: ven acá y te mostraré lo que
va a suceder después de todo esto. Así que esa voz de trompeta era la misma voz del capítulo 4, que es la primera voz que escuchó en el capítulo 1, cuando Jesús le revela las cosas que han de suceder por medio de su ángel. Es muy posible que la voz de trompeta fuera para afirmar la autoridad profética del apóstol Juan. Así como Dios afirmó a Moisés como su profeta autorizado cuando se manifestó en el Sinaí con truenos, relámpagos y una densa nube, hablando con Moisés, y el pueblo escuchó una gran trompeta. Así que cuando Juan está allí en este estado espiritual el domingo, suena esta voz como de trompeta, y el que leía esto con el trasfondo judío entendía claramente que esto le daba una autoridad como profeta de Dios, que esta visión era ciertamente enviada por Dios. Después de que Dios le habla a Moisés y le da los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, inmediatamente después del último mandamiento dice: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta nuevamente, y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Esta trompeta de la que se habla es lo que se conoce en hebreo como el shofar. El shofar era ese cuerno de carnero grande que sonaba para dar anuncios diferentes, por ejemplo, sonidos de guerra. Y habían diferentes toques de trompeta en Israel. Así que este sonido, esta voz como de trompeta, afirmaba la autoridad profética, apostólica de Juan. Luego dice el versículo 11: esta voz como de trompeta decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La instrucción es clara. El ángel le dice a Juan: lo que te voy a mostrar lo debes escribir y lo debes enviar a estas 7 iglesias que hemos hablado, que aunque eran 7 iglesias específicas, estos eran los centros postales de Asia Menor, y habían iglesias reales en estos lugares. Y recordemos que las iglesias en estos lugares no eran las iglesias como las percibimos hoy, 20 siglos después, como edificios grandes con cruces afuera generalmente, sino que eran, por lo general, congregaciones que se reunían en las casas. Y a estas iglesias se les debía enviar la totalidad del libro de Apocalipsis. A pesar de que en los capítulos 2 y 3 cada iglesia tenía un mensaje especial, los 7 mensajes debían ser leídos en las 7 iglesias. Así que esta carta debía rotar. Versículo 12: entonces me volví para ver de quién era la voz. O sea que la voz venía de atrás, y él se da vuelta para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Juan se voltea y lo que ve son 7 candeleros que hablamos en el mensaje pasado, que eran esas lámparas individuales de aceite que alumbraban, y estaban esas 7 lámparas allí. Y el versículo 20, que lo estudiamos el sermón pasado, dice que esas lámparas son las 7 iglesias. Entonces, cuando Juan se voltea a mirar, después de que el ángel le dice escríbele a las 7 iglesias, cuando él se voltea, ve a las iglesias representadas en 7 lámparas. Y hablamos que eso mostraba la responsabilidad de cada iglesia local de ser luz en medio de las tinieblas. Y lo que vamos a ver de Cristo hoy tiene que ver mucho con esa imagen de la iglesia local como un candelero, como una luz, como una lámpara del primer siglo. Versículo 13: en medio de los candeleros, en medio de las iglesias, vi a uno semejante. O sea, ve a alguien que se parece, dice, al Hijo del Hombre. Bueno, ¿y quién es este Hijo del Hombre? Resulta que
esta expresión hijo del hombre aparece por primera vez en la Biblia en Daniel capítulo 7 versículo 13, donde dice: seguí mirando, o sea, Daniel está teniendo una visión, el profeta Daniel. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y dice el resto que a él le fue entregado dominio y autoridad sobre todo reino. O sea que Daniel ve al Mesías. Dice: uno como hijo del hombre que se acerca al anciano de días, que en la visión de Daniel representa a Dios Padre. Y este título, hijo del hombre, era un título mesiánico. Era un título que solo se le asignaba al Mesías prometido, al Salvador, al Redentor, al ungido, al escogido de Dios. Este título, hijo de hombre, aparece 82 veces en los evangelios y habla del poder de Cristo como Señor. Resulta que este título, hijo del hombre, era el título preferido que usaba Cristo para referirse a sí mismo. Cuando él hablaba de sí mismo, su título preferido era hijo de hombre. Es más, aparece 82 veces. Habla de Cristo como Señor, como Salvador, como enviado de Dios. Y en toda la mente de cualquier judío, cuando Jesús decía hijo de hombre, su mente se remontaba directamente a Daniel 7:13, porque allí era la primera mención de alguien como hijo del hombre, y específicamente esta era una imagen mesiánica. Adicionalmente, el título hace referencia a la identificación de Cristo con la humanidad, y obviamente como Mesías, como ungido, como escogido para la salvación de la humanidad. Cuando dice que Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, recordemos que Juan apóstol fue el que es descrito como el discípulo amado. Fue aquel que estaba recostado en el regazo del Señor, allí en la Santa Cena. Juan conocía muy bien al Hijo del Hombre. Juan conocía muy bien a Cristo. La pregunta es: ¿por qué entonces Juan no dice con contundencia: cuando me volteé, vi en medio de los candeleros a mi Señor Jesucristo? ¿Por qué no dice eso? Bueno, como vamos a ver, la descripción de este semejante al Hijo del Hombre no era para nada parecido a lo que Juan vio, a lo que Juan experimentó. Recuerde cómo empieza la primera carta de Juan: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos contemplado, esto les anunciamos, tocante al verbo de vida. O sea, Juan, más que cualquier persona, tenía esa autoridad para hablar de lo que había visto, tocante al verbo de vida. Él no solamente lo vio encarnado, sino que lo escuchó, lo contempló, lo tocó. Entonces Juan tenía un conocimiento profundo de Jesucristo. Sin embargo, dice aquí que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Oye, ¿cómo se parece? Pero no logro identificar si en realidad es 100% él. Ahora, yo creo que cuando dice semejante es porque lo que ve no lo había visto antes. Lo que ve Juan de este ser que está en medio de las iglesias es algo que él jamás había visto. Sin embargo, es semejante a Jesucristo, es semejante a lo que él conoció. Es precisamente lo nuevo que ve Juan, lo que debemos contemplar hoy. Por eso he titulado el mensaje La revelación de Jesucristo, parte 2. Lo que vamos a ver hoy de Cristo no se ha visto en ningún otro libro de la Biblia anteriormente. No se ha visto. Esto es nuevo. Por eso Juan dice: es semejante. Es el Hijo del Hombre, pero veo características que no había visto antes. Y dice entonces, versículo 13: vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Resulta que lo que ve Juan es la visión más gloriosa que algún ser humano haya podido tener. Daniel vio al Hijo del Hombre. Ahora Juan vio y experimentó humanamente al Hijo del Hombre encarnado, pero no glorificado totalmente. Pero aquí ya lo ve
glorificado en su máxima plenitud. Lo que ve es algo glorioso y empieza la revelación de Jesucristo. Empieza Juan a ver a un Cristo y dice que lo primero que vio es que estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. La palabra túnica que se utiliza aquí en griego es muy interesante porque solamente ocurre esta única vez en todo el Nuevo Testamento. No ocurre nunca más en el Nuevo Testamento. Esto es lo que se conoce en teología como hapax legomena, o que aparece una sola vez, única vez que aparece. Lo curioso es que en el Antiguo Testamento, recuerden que fue escrito en hebreo y en arameo, pero se hizo una traducción al griego que se conoce como la Septuaginta. Esa Septuaginta tiene esta misma palabra que no aparece en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento y se encuentra 7 veces en el Antiguo Testamento. Esta misma palabra en griego, que en español es muy común, túnica, y uno diría, bueno, túnica, 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 y toda es túnica. Pero resulta que en los idiomas bíblicos hay diferentes palabras para indicar diferentes tipos de túnicas. Y esta palabra que utiliza Juan cuando dice y estaba vestido con una túnica, utiliza esa palabra que solo aparece 7 veces en todo el Antiguo Testamento en griego. Curiosamente, cuando uno busca esas 7 palabras que aparecen en el Antiguo Testamento en griego, en todas las ocasiones menos una, o sea, 6 veces de 7 se refiere a la túnica que usaban los sumos sacerdotes. O sea que cuando Juan dice vestido con una túnica, los que recibieron esto en griego entendieron lo siguiente: vestido con la túnica del sumo sacerdote. Eso es lo que entendieron los que recibieron en la audiencia original esta carta en griego. Así que Jesús está vestido con esta túnica del sumo sacerdote, técnicamente descrita por la palabra utilizada. Y en Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras, Antiguo Testamento, sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. ¿Y quién era Aarón? El primer sumo sacerdote. Y debían hacerse unas vestiduras que incluía una túnica, y uno de los propósitos era para gloria y hermosura. O sea, el objetivo era que el sumo sacerdote reflejara gloria, reflejara majestuosidad y adicionalmente hermosura. El versículo 4 de Éxodo 28 dice: estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, y ahí viene la palabra, túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. O sea que adicionalmente el sumo sacerdote tenía cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdote. Sin embargo, esta túnica que habla Juan era la túnica del sumo sacerdote. Estos versículos nos muestran que la vestidura mandada por Dios para los sacerdotes incluía una túnica bordada. Leemos, como acabamos de ver en el versículo 2 de Éxodo 28, que era para gloria y hermosura. Curiosamente, Hebreos 4, versículos 14 al 16, describen a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y fue esto precisamente lo que Juan vio. Vio a Cristo con la vestidura del sumo sacerdote. Es Cristo el Señor quien nos lleva delante del Padre con un ministerio sacerdotal. Era la función del sacerdote de representar al pueblo delante de Dios. La función del profeta era al revés, era representar a Dios delante del pueblo. Así dice el Señor, decía el profeta. Y el sacerdote iba delante de Dios para representar al pueblo delante del Todopoderoso. Dice también el versículo aquí 13
que aparte de estar vestido con la túnica del sumo sacerdote, que le llegaba hasta los pies, también estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Curioso, era un cinto, era un cinturón, pero no estaba a la altura de la cintura, sino estaba a la altura del pecho. Y es muy interesante que el profeta Daniel en el capítulo 10, versículo 5, dice en una de sus visiones: alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Daniel ve a un ser vestido con un cinto de oro. Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre con un cinto de oro, pero Juan dice que lo tenía a la altura del pecho. Como leíamos ahorita en Éxodo 28:4, dice que las vestiduras tenían un cinturón, las de los sacerdotes. Adicionalmente, Éxodo 29:5 dice: tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto tejido del efod. Y Éxodo 39:29 describe este cinto. Dice: y el cinturón de lino fino torcido de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor. O sea, era una pieza fundamental en la vestidura del sumo sacerdote. Y es descrita en Éxodo 39:29 como entretejida con lino azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor. El historiador Josefo narra expresamente que los sacerdotes levíticos usaban el cinto más alto, a la altura del pecho. Y también dice Josefo que era el del sumo sacerdote tejido con oro. Así que este cinto de oro que ve Juan refleja la suprema gloria y dignidad. Curiosamente, el cinto de Jesús no tenía ningún otro material, sino solo oro. El cinto descrito en el Antiguo Testamento tenía 4 diferentes materiales. Josefo dice que también tenía oro. Pero ya Juan ve a Cristo con un cinto totalmente de oro. Y obviamente esto refleja la suprema gloria, la suprema dignidad, o sea, un supremo sumo sacerdote como ningún otro, absolutamente digno, absolutamente supremo. Así que esta imagen del glorioso y eterno sumo sacerdote, ¿en medio de dónde? De los candeleros, de los 7 candeleros que reflejaban las iglesias. Esto que Juan ve a este semejante al Hijo del Hombre es nada más y nada menos que Cristo ejerciendo su ministerio de sumo sacerdote, como lo refleja Hebreos, en medio de su iglesia. Ahora, ¿qué hacía un sumo sacerdote? ¿Por qué en medio de las lámparas? ¿Qué tiene que ver todo esto? Resulta que parte de las funciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento incluían cuidar el candelero. Resulta que el centro, o más bien el lugar de adoración que Dios estableció para Israel, inicialmente era portátil y se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo tenía a su alrededor unos postecitos que se ponían y se le ponía toda una cerca, y en el centro, ya dentro de la cerca, estaba lo que se conoce como el santuario, que estaba dividido en 2, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el altar del incienso, pero también estaba el candelabro con 7 brazos en total, el central y 3 a cada lado. Y el sumo sacerdote tenía, los sacerdotes, no solamente el sumo sacerdote, sino todos los sacerdotes, tenían dentro de su función el cuidado de todo este mobiliario que tenía unas, representaban muchísimas cosas especiales a lo largo de la palabra de Dios. Pero específicamente en relación con el candelero de 7 luces, ellos tenían la responsabilidad de deshacerse del aceite viejo, de poner aceite nuevo, de
podar las mechas de las luces. Tenían la responsabilidad de mantener las llamas encendidas. Si se apagaba una de estas llamas, el sacerdote tenía la responsabilidad de volver a encenderla. Y todo esto hacía parte de la labor del sacerdote. Cuando Juan ve a Cristo en medio de las iglesias con la vestidura del sumo sacerdote, trae a la mente del conocedor de las Escrituras precisamente este ministerio sacerdotal de asegurarse de que la luz se mantuviera en todo su vigor. El hecho de que las lámparas están allí y Cristo está en medio de ellas refleja el ministerio de Cristo de podar las mechas, de llenar de aceite las lámparas, de sacar el aceite viejo de las lámparas, lo cual es una simbología de la obra de Cristo en este momento, en la era de la iglesia, de corregir a la iglesia, de exhortar a la iglesia, de advertir a la iglesia, de dar instrucción a la iglesia, de dar ánimo a la iglesia para que la iglesia local mantenga viva su llama y su función de ser luz en medio de las tinieblas se mantenga intacta. Los capítulos 2 y 3, como lo veremos en algunas semanas, da los mensajes específicos a esas iglesias. Y no es nada más que el ministerio sacerdotal de Cristo para su iglesia en la era de la iglesia. Así que el propósito es que cada iglesia local siga alumbrando con pasión, con intensidad, la luz de Dios. Y Cristo está ejerciendo ese ministerio. Y en medio de ese ministerio, la iglesia va a ser podada, así como el sacerdote podaba la mecha ya fea, desgastada, que no servía. Y va la iglesia a ser podada. Y Dios va a sacar lo que Él quiere sacar. Y va a reemplazar el aceite viejo por el aceite nuevo. Y va a mantener la llama encendida. El sacerdote también intercedía por el pueblo delante de Dios. Y eso es precisamente lo que el Nuevo Testamento nos dice que Cristo hace. Él intercede a nuestro favor. Cristo es nuestro intercesor. Versículo 14 dice, su cabeza. Ok, entonces ahora pasamos de la vestimenta, que es claro gramaticalmente, que hace referencia al ministerio del sumo sacerdocio de Cristo. Y ese cinto de oro es un sacerdocio supremo, como ningún otro, único, real. Real en el aspecto de realeza. Luego dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos. Se puede traducir también del griego su cabeza, es decir, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. De manera interesante encontré allí en Daniel 7:9 que dice, seguí mirando en una de sus visiones hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó, o sea Dios. Su vestidura era blanca como la nieve. ¿Y qué dice Juan? Que el pelo de este semejante al ojo del hombre era como la nieve. Y el cabello de su cabeza, dice Daniel, como lana pura. Y Juan dice que sus cabellos eran blancos como la blanca lana. O sea, Juan ve a Cristo con el cabello como blanca lana y como la nieve. Hay una modificación entre Daniel y Juan. Daniel ve que el pelo era como lana pura del anciano de días y su vestidura era blanca como la nieve. Pero Juan asigna la blancura de la nieve y la blancura de la lana, las asigna las dos al pelo de Cristo. Obviamente, este no fue el Jesús que Juan vio.
Jesús murió aproximadamente a los 33 años, resucitó de entre los muertos y ascendió a la gloria, a la diestra del Padre. Así que no hubo suficiente tiempo para que Cristo, humanamente hablando, tuviera todo su pelo lleno de canas para que Juan lo hubiese conocido con el pelo blanco. Así que dice Juan: vi a uno semejante al Hijo del Hombre, tiene el pelo totalmente blanco, como blanca lana, como la nieve. Obviamente, por eso este era uno de los aspectos que no pudo reconocer Juan de manera clara. La Biblia relaciona directamente el color blanco con la pureza. Isaías 1:18 nos dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, usa la misma palabra, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Utiliza las mismas dos ilustraciones de la nieve y la lana. Y la nieve y la lana en Isaías 1:18 significan pureza, porque está haciendo el contraste entre la inmundicia, entre lo sucio de nuestro pecado y cómo Dios nos deja después del perdón y la purificación. Blancos como la nieve, blancos como la lana. Así quedan nuestros pecados cuando Dios nos perdona, cuando Dios limpia nuestra maldad y nuestra iniquidad, cuando nos decidimos arrepentir. Hebreos 4:15 dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que el color blanco, como la blanca lana y como la nieve en el pelo de Cristo, en la cabeza de Cristo, hacen referencia a la pureza de Cristo, una santidad absoluta. Adicionalmente, en el contexto cultural del primer siglo, en el oriente, los cabellos blancos simbolizan e inspiran sabiduría, autoridad y respeto. Curiosamente, en la Edad Media, los jueces usaban pelucas blancas en señal de autoridad, en señal de sabiduría, en señal de respeto. Así que el hecho de que vea a Cristo glorificado con el cabello blanco como la lana, blanco como la nieve, indica la pureza, la santidad de Cristo. Así que si hacemos un alto aquí y damos un título al punto número 1 del mensaje, solo hay 2 puntos en este mensaje, o bueno, yo resumí todo en 2 puntos porque podemos organizarlo de diferentes maneras, pero yo resumí todos estos versículos en 2 puntos. Y el primero es: Cristo es nuestro santo sumo sacerdote. Cristo es nuestro santo sumo sacerdote. Encontramos la santidad en el color blanco como la nieve y la blanca lana de su pelo, y encontramos su sacerdocio sumo y supremo en su vestidura de la túnica, específicamente la túnica del sumo sacerdote, y con el cinto de oro de la realeza. Así que hasta este punto, hasta aquí, encontramos que Cristo es nuestro santo sumo sacerdote. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que tenemos a quien interceda por nosotros. Primera de Juan capítulo 1 dice: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿No es eso una noticia maravillosa? Que cada vez que pecamos, que cada vez que fallamos, no es el final. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, un sumo sacerdote único, limpio, santo, perfecto, que como tal no tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, como le tocaba hacer al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Le tocaba ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados. Y si él entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, con una tapa, con 2 querubines de oro que se miraban así, ponían las alas uno hacia el otro, y debajo estaba el arca del pacto, donde estaban las segundas tablas de la ley, donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba la vara que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y ese lugar santísimo donde reposaba la presencia de Dios. Si el sumo sacerdote entraba a ese lugar,
sin haber hecho sacrificio por su pecado, caía muerto. Jesús no tiene ese problema. Jesús está delante de la presencia del Padre. No tuvo que hacer sacrificio por sus pecados. Su muerte pagó por los pecados de otros, porque tenía la posibilidad, por cuanto fue puro, perfecto, santo y sin mancha. Y esto significa para nosotros el perdón de nuestros pecados en la vida diaria. Y no sé de qué manera ha pecado usted, solo sé de qué manera he pecado yo esta semana. Y a pesar de que es triste tener que reconocer que todos hemos pecado esta semana, que todos hemos entristecido el Espíritu de Dios y que todos hemos manchado la obra de Cristo en nuestras vidas por haber elegido pecar, la buena noticia en medio de toda esta tristeza y sórdida verdad es que tenemos perdón en Jesucristo. Cristo nos perdona, Cristo nos limpia. Solo necesitamos venir a Él en arrepentimiento. Él nos limpia de todo pecado, Él nos perdona y nos dice: levántate y adelante. Eso es básicamente el mensaje del Evangelio. Así que Cristo es nuestro santo, y eso es clave, porque es que habían sumos sacerdotes antes también, pero este es santo, este es perfecto, este es único, como ningún otro sacerdote, como ningún otro sumo sacerdote que tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Este sumo sacerdote que tenemos, que es el Cristo de gloria, es perfectamente santo, perfectamente puro. Luego dice el versículo 14: sus ojos eran como una llama de fuego. Pues claro, con razón no reconoció a Cristo. Pelo blanco, ojos como llama de fuego. Qué extraño. El fuego en la Biblia está relacionado con varias obras de Dios para con la humanidad. Una de las funciones que el fuego cumple en la Biblia es la de mostrar la veracidad de las cosas. Hay muchísimos pasajes que hablan de probar el oro en el fuego, probar la plata en el fuego, y eso se relaciona con las pruebas, eso se relaciona con mostrar la verdad. Pero en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 3, se habla de que todo creyente va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y no es un tribunal para condenación o salvación, es un tribunal para evaluar las obras de cada creyente. Y no es si hizo muchas o pocas, es cuál fue el verdadero material, o sea, cuál fue la verdadera intención de esas obras. Y dice el apóstol Pablo que nuestras obras serán pasadas por el fuego y se hará evidente la obra de cada uno. Si fue hecha con la motivación correcta, entonces al otro lado saldrá como oro, plata y piedras preciosas. Se demostrará que en realidad la motivación fue verdadera. Pero si fue una mala motivación, entonces será como cuando se pasa la hojarasca, la paja y el heno por el fuego. Se van a quemar. Y dice que si bien no se está hablando de la salvación, pues va a sufrir pérdida el creyente. Porque ¿qué le vamos a presentar a Cristo? Es como cuando usted va de visita y es una visita especial y es una visita a una persona muy amada y usted no lleva nada. ¡Qué vergüenza! Imagínese llegar delante de la presencia del Rey de Gloria y usted no llevar nada porque sus obras fueron motivadas por cualquier otra cosa menos la gloria de Dios. No es lo mucho que hagamos, sino la motivación con lo que la hacemos. Y yo estoy seguro que en el tribunal de Cristo nos vamos a llevar grandes sorpresas. Seguramente pasarán los pastores de grandísimas iglesias y de pronto buenos hermanos, pero de pronto la motivación allí estaba, era su propia gloria, su propia grandeza, su propio nombre. Y cuando pase y todo el mundo dirá: wow, no, ese sí va a tener muchas galardones y muchas coronas para presentarle a Cristo. Y cuando veamos que se queman, es como en los aeropuertos, ¿no? ¿Qué tal que uno metiera la maleta y al otro lado saliera quemada totalmente? Sorpresa. Y de repente, aquel hermano, aquella hermana que nadie ni siquiera conoció en la iglesia donde se congregó por 40 años. Nadie sabe quién era el hermano o la hermana, pero resulta que ese hermano o esa hermana era fiel en la oración. Nadie sabía ni siquiera que oraba, pero oraba fielmente por cada miembro, por cada persona, y él los conocía a todos, aunque de repente nadie le conocía a él. Y esas obras de oración
motivadas por el amor a su Dios y la gloria del Señor, de repente saldrán como oro, plata y piedras preciosas. Así que el fuego representa, entre muchas cosas en la palabra de Dios, el mostrar lo que hay. Obviamente, cuando habla de los ojos, es poder ver como con fuego. Ver, y quizás en terminología moderna, ver con rayos X. Ver con la capacidad que tiene el fuego de mostrar la esencia. Todo lo que es orgánico queda hecho carbón, negro, totalmente. Y otros materiales pues toman otras formas, pero el fuego, y esto de sus ojos eran como llama de fuego, evidencian la capacidad de la omnisciencia de Cristo de ver todas las cosas como si todas las cosas fueran pasadas por fuego. Por eso ese ojos como una llama de fuego muestran la capacidad que hará evidencia la verdadera esencia y la verdadera naturaleza de la iglesia. Como Él está en medio de la iglesia, Él sabe las intenciones de cada uno de nosotros. Él sabe por completo el corazón de cada una de sus iglesias locales. Él conoce cada uno de nuestros corazones. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Así que Él es omnisciente. Versículo 15. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Wow. Curiosamente, Daniel capítulo 10, en esa visión que él está teniendo, allí en el capítulo 10, dice el versículo 6, de ese ser que él está viendo, su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego. Mire, lo que ve Daniel es lo que ve Juan. Sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido. También lo que Daniel ve, ese ser con los pies como el brillo de bronce bruñido, Juan ve los pies del que se parece al Hijo del Hombre con bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. O sea, era un bronce intenso, era un bronce totalmente refulgente, totalmente caliente. Ahora dice Daniel 10:6 al final, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahorita tocamos ese tema. En Ezequiel 1:27, cuando el profeta está teniendo una visión de la gloria de Dios, él, al igual que Juan, ve bronce refulgente como apariencia de fuego. Así que Daniel y Ezequiel ven en el trono de Dios, en la gloria de Dios, ven bronce refulgente. Cuando miramos en el Antiguo Testamento cómo usó Dios el bronce en su tabernáculo y luego en el templo, lo interesante es que la estructura más compleja que se ordena que sea recubierta de bronce es el altar del sacrificio. Todo el mobiliario adentro, lo que era el candelabro de los 7 brazos, la mesa de los panes, lo que era el altar del incienso, lo que era el arca del pacto, lo que era la tapa del arca del pacto, todo eso tenía que ser recubierto de oro. Pero curiosamente, el altar que estaba afuera, en el atrio, debía ser recubierto de bronce. Ahora, ¿qué sucedía en el altar? En el altar se sacrificaba el animal. En el altar Dios ejecutaba su juicio por el pecado. Así que el bronce está asociado en el Antiguo Testamento con el juicio. Y cuando vemos acá que Éxodo 27, 1 al 8, la descripción total de eso que sucedía en el altar de bronce y cómo allí se hacía juicio por el pecado y cómo allí se manifestaba el castigo, la muerte. Allí se cocinaba la ofrenda, se quemaba las entrañas del animal que era ofrecido,
Sumado a eso, Daniel 7:10 dice que vio al anciano de días y dice que se sentó el tribunal a juzgar. Entonces, cuando unimos que el bronce en el Antiguo Testamento tenía que ver con el altar de sacrificio, con el juicio. Adicionalmente, cuando Daniel ve al anciano de días, pero luego dice que se sentó el tribunal a juzgar, así que el anciano de días, el Hijo del Hombre, está asociado con juicio, y Cristo tiene en sus pies, tiene esta apariencia como el bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno. Lo que muestra esto es que Cristo ya no viene para ser juzgado, sino que Cristo viene para juzgar. La pregunta es: ¿en qué lado del trono de juicio de Cristo está usted? Él va a venir a juzgar el pecado, y usted puede estar en uno de dos lugares: perdonado o no perdonado. Pero todos en el tribunal somos condenados, estamos condenados, pero unos hemos sido perdonados, pero otros no. ¿Y quiénes no han sido perdonados? Los que no se han arrepentido. ¿Y quiénes no se han arrepentido? Los que no han entregado su vida a Jesús, los que no han reconocido que son malos. Y si no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que usted se arrepienta. Hoy es el día porque Cristo vendrá con sus pies como bronce bruñido, refulgente. Él vendrá a juzgar. Y se lo voy a comprobar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 7 al 10 dice: pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús se ha revelado, resulta que Juan vio un anticipo. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Versículo 8. Dando castigo. Ve, aquí está el juicio. Por eso viene con esos pies así. Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Estos, los no perdonados, los no arrepentidos, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado de todos los que han creído. ¿Sí ven los dos grupos? Los que han creído y han sido perdonados, y los que no han creído y serán condenados, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. El Señor vendrá a juzgar. Yo quiero estar en el grupo de los perdonados. Yo quiero estar en el grupo de los redimidos. Porque aunque la gente diga: ay, eso del infierno no existe, ay, eso no va a haber ninguna cosa de esas, Dios es bueno. Pero recuerde, Dios no es un osito cariñosito o un Hello Kitty. Él, aunque es amor, también es fuego consumidor. Él es juez. Y por eso la visión de Daniel del anciano de días, y dice: y se sentó el tribunal a juzgar. Por eso Cristo vendrá a juzgar. Y termina el versículo 15 diciendo: y su voz como el ruido de muchas aguas. Ezequiel 43:2 dice: y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente, su voz era como el sonido de muchas aguas. Lo que vio Juan, Ezequiel vio una parte, Daniel vio una parte. Tuvieron un adelanto de la gloria. Lo que pasa es que Juan caminó con Cristo, cenó con Cristo, vio los milagros de Cristo, escuchó audiblemente las palabras de Cristo. Por eso cuando él lo ve y dice: pelo blanco, ojos como llama de fuego, sus pies como bronce en llamas. Wow, se parece, pero no estoy seguro. Sí, era Cristo. Lo que pasa es que no se parecía en nada a lo que él había visto. Y seguramente lo que usted está escuchando hoy no se parece en nada al Cristo colgado de una cruz que usted conoce. El que nos han vendido solamente se quedó en la cruz y lo cargan en la cruz. Pero Cristo no se quedó en la cruz.
Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Está en medio de su iglesia, intercediendo por nosotros, perdonando nuestros pecados, puliendo su iglesia, asegurándose que la iglesia local brille como una luz refulgente en medio de las tinieblas. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Y yo no sé si usted ha estado en una catarata grande. Yo he tenido el privilegio de estar en la catarata más caudalosa del mundo, que es las cataratas del Niágara. Y cuando usted va allí, usted puede acercarse. Por un ladito hay un caminito que han creado, muy seguro, en donde uno se para al lado de donde cae. No es donde cae porque si no lo aplasta. Son miles y miles de toneladas de fuerza que ejercen esos millones de litros cúbicos que caen por segundo ahí. El ruido es absolutamente ensordecedor. Uno le toca hablarse por señas, porque cuando yo le hablaba a mi esposa ella no me escuchaba, y cuando ella me hablaba yo no la escuchaba, porque es un ruido absolutamente poderoso. Lo asusta, y uno solo mirar reconoce uno cuán pequeño es, cuán diminuto es. Ese es el sonido. Curiosamente, algunas traducciones de la Biblia dicen que su voz era como la de una catarata. ¿Por qué es eso? Es un sonido ensordecedor. Es un sonido de muchas aguas. Fue el sonido que escuchó Ezequiel allí en el capítulo 43, versículo 2. Miren lo que dice el Salmo 29, 3 y 4. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. ¿Qué muestra eso? Que el Cristo que viene es majestuoso, que el Cristo que viene es poderoso. El Cristo que viene no es el cuerpito débil de un hombre de Palestina del primer siglo, mal alimentado, como seguramente vino. No, esa voz como el ruido de muchas aguas muestra su majestuosidad, su poder, su grandeza. Y miramos el ejemplo de la creación. Cuando se desborda un río, cuando hay un tsunami, no hay quien pueda detener el poder de las muchas aguas. Arrasa, destruye hasta las edificaciones más fuertes que haya hecho el hombre. Ese es el Cristo de gloria que ve Juan. Ese es el Cristo de gloria que usted y yo estamos esperando. Ese es el Cristo de gloria al que tenemos acceso hoy. Ahora, ¿de qué manera nos impacta todo esto? Si el Cristo que está ahorita a la diestra del Padre no solamente intercede por mí, no solamente me limpia mis pecados, sino que además sabe todo lo que estoy haciendo, las intenciones de mi corazón, y es poderoso, majestuoso y glorioso, entonces yo debo orar y pedir en el nombre de Cristo. Cualquier necesidad, cualquier angustia, debo ponerla en sus manos. Miren lo que dice Jeremías, y con esto cerramos, 25, 30 y 31. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas las palabras y les dirás: el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada. Rugirá fuertemente contra su rebaño. Dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. Ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra las naciones. Entra un juicio contra toda carne. A los impíos los entregará a la espada, declara el Señor. Jeremías 25, 30 y 31 asocia la voz poderosa de Dios con el juicio. Así que podemos concluir que el segundo y último punto en este texto es: Cristo es el omnisciente, ojos como llama de fuego, y omnipotente juez del universo. Cristo es el omnisciente y omnipotente
juez del universo. No hay otro ser en el universo más grande, más glorioso, más majestuoso, a quien podamos rendir nuestras vidas, a quien debamos entregar nuestra existencia, a quien podamos encomendar nuestra familia. No hay otro ser en el universo más grande que nuestro Señor y Salvador Jesucristo.